11 militares serían responsables del asesinato de 12 personas en el centro de Venezuela. Los jóvenes estaban desaparecidos desde el mes de octubre y fueron hallados muertos este fin de semana. La Fiscalía anunció que imputará a los miembros del ejército participantes de este capítulo dentro de la operación para la liberación y protección del pueblo. Serían imputados por su presunta responsabilidad en el hecho que ya es llamado la masacre de Barlovento. Los efectivos militares se encuentran ya tras las rejas y nuestro comandante en jefe nos ha instruido coordinar con las instituciones competentes todas las acciones que sean necesarias para aplicar el máximo castigo. Este joven que prefirió proteger su identidad nos cuenta cómo actuó el ejército y cómo pudo sobrevivir a la ya denominada masacre de Barlovento. Se me empezaron a montar en la cabeza, los guardias se me montaban en la cabeza y me decían, si gritas te va a ir peor, si gritas te va a ir peor. Entonces yo no gritaba, yo tenía que aguantar. Entonces luego de eso yo escuchaba unos gritos, ¡ah! Y luego de eso yo le digo a un guardia que estaba ahí cuidándome, me digo, mano, dime la verdad, a mí me hace eso. Y me dicen, quédate quieto y aguanta tu pela nada más. Me empiezan a meter corriente. Me metieron corriente aquí en el estómago, en el cuello, en el pene, en las pompis. Me metieron corriente en el cuello, más que todo me metían mucha corriente y en el estómago. El operativo Liberación del Pueblo fue creado supuestamente para combatir el AMPA. Sin embargo, son muchas las víctimas inocentes que han sido asesinadas por las autoridades. La diputada Delsa Solórzano recibió a los familiares de las víctimas en la Comisión de Política Interior del Parlamento. Desde allí, exigió la renuncia de los ministros de Justicia y de la Defensa. Le exigimos al señor ministro de la Defensa, al señor ministro del Interior, ya está bueno, vale. Uno cuando no sirve para una cosa se tiene que retirar. No sirven para esto. Esa es la verdad. Le hacemos un llamado al señor Nicolás Maduro. Si estos señores no renuncian, usted tiene la obligación de destituirlos. Al final dependen de usted, señor Maduro. Aquí no hay nada que celebrar con este operativo. Usted tiene que declarar luto nacional. No por la muerte de Castro, sino por estos 12 muchachos, sean quienes sean esos cuerpos que están allí. Fueron asesinados de manos de funcionarios del Estado venezolano, del gobierno que usted dirige. Esta vez le tocó a la población de Barlovento sufrir la arbitrariedad y la violación a los derechos humanos. De los 12 jóvenes asesinados, 9 ya fueron identificados, 2 continúan desaparecidos y 2 sin identificar. Sus familiares aseguran que las autoridades pretenden entregarles un cadáver que no corresponde. Y yo le dije, no, esa no es la dentadura de mi hermano, no es la dentadura, y como está vestido tampoco es, o sea, con quien lo estaban relacionando, no es mi hermano. Vecinos de la zona aseguran que hay más jóvenes desaparecidos, pero sus familiares han sido amenazados para que no formulen la denuncia. Que esto no quede impune, porque no son 12, son más personas. Vale destacar que ninguno de los fallecidos poseía antecedentes penales, se dedicaban a la agricultura de la zona. Quiero saludar en esta parte del programa a Rocío San Miguel. Ella es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Rocío, la pregunta es, ¿de qué se tratan estas OLP, Operación, entiendo, para la liberación y protección del pueblo? Sí, es un procedimiento que ha venido estelarizando el gobierno nacional a través del Ministerio de Interior y Justicia, donde participan fundamentalmente cuerpos efectivos militares y también órganos de inteligencia policial y en algunos casos inteligencia militar. Tan pronto comenzaron estos operativos, hace ya más de un año, se iniciaron las denuncias de los ciudadanos, es decir, donde abordaban las OLP, caseríos, poblaciones, barrios o sitios en el interior del país e incluso en la capital. Inmediatamente comenzaban las denuncias de desapariciones, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas, es decir, hubo una denuncia inicial que preocupó y alertó a las organizaciones de derechos humanos
y que hoy trágicamente se han convertido en un patrón de conducta que no solamente debe alertar a los venezolanos, sino a la comunidad internacional, porque estamos asistiendo a muy graves violaciones de derechos humanos en el marco de lo que se ha llamado en Venezuela operaciones de liberación del pueblo. Entiendo, Rocío, que todo esto, es decir, se pone en escena como una manera, lo hablamos, de combatir al delito. Pero ¿se combate el delito violando los derechos humanos? Es decir, este tipo de operativos da patente de corso para hacer allanamientos, para detener a gente sin tener las pruebas suficientes, para no hablar de ejecuciones disfrazadas en lo que se llama, por ejemplo, enfrentamientos entre la autoridad y las bandas delincuenciales. Sí, hay un problema en Venezuela muy grave en torno a las políticas públicas de seguridad ciudadana. Estos problemas comenzaron hace ya mucho tiempo con el reconocimiento del jefe de Estado, para entonces Hugo Chávez Fría, que aplaudía los llamados robos famélicos, es decir, aplaudía aquellos robos o hurtos que podían causarse por estado de necesidad. Posteriormente se fue agravando y complicando la situación estructural de violencia por la proliferación de armas y municiones en las calles, por la connivencia y la aceptación de bandas armadas, algunas de ellas pro-oficialistas, todo lo cual ha agravado la situación de inseguridad en Venezuela, al punto que más de 3 homicidios pueden ocurrir cada hora en Venezuela, situándose como uno de los países más violentos del mundo. Ante este reclamo ciudadano de un país que se hunde, que se encuentra inmerso en una crisis social, de escasez de alimentos, de escasez de medicinas, pero también de afectaciones muy graves a la inseguridad, el gobierno ha encontrado una fórmula expedita, rápida, de ocupación de poblados, de caseríos, por la vía de esta OLP para dar respuestas inmediatas, respuestas publicitarias que pueden exhibirse como triunfos o como logros, e incluso como trofeos frente a la sociedad. Lo cierto es que ya no hace falta escarbar debajo de esos titulares. Ya están apareciendo los rostros de las víctimas de estos procedimientos inhumanos, gravemente violatorios de derechos humanos, que nos retrotraen a las fórmulas inclusive de modelos que en América Latina en los años 80 operaron bajo las dictaduras del Cono Sur. Estamos viendo un patrón continuado en el que militares, cumpliendo procedimientos de seguridad ciudadana, sin reglas de enfrentamiento claro, sin doctrina de empleo adecuado para la seguridad ciudadana, procediendo con armas de guerra, están ocasionando graves violaciones, reitero, desapariciones, ejecuciones sumarias, detenciones ilegales, afectaciones a las viviendas con allanamientos inhumanos y amordazando a las colectividades donde operan estas OLP. ¿Al amparo del gobierno, Rocío? ¿Al amparo del Ministerio de la Defensa? Lamentablemente hay que decirlo que sí, a pesar de la muy rápida reacción del Ministerio de la Defensa condenando estas actuaciones, a pesar del muy rápido rechazo del propio Ministro de Interior y Justicia, que es un militar activo de la Guardia Nacional, a pesar de estas rápidas reacciones que solamente buscaban mitigar el efecto que la divulgación de estos hechos generó en la opinión pública, debe decirse que hay responsabilidades de los mandos superiores de la Fuerza Armada Nacional, que conscientes de las formas inadecuadas en las que vienen desplegándose estos métodos depredadores de poblaciones enteras, están permitiendo continúen sin controles democráticos en su ejecución. El problema, Iraña, es que no hay posibilidades de que instituciones imparciales en Venezuela vigilen, controlen la actuación de la Fuerza Armada Nacional, que se encuentra hoy involucrada prácticamente en el control de la vida de los ciudadanos por diversos motivos. En la OLP es alguna de estas manifestaciones, pero otras manifestaciones hay también muy evidentes. Ahora, Rocío, ¿de qué manera ponerle coto antes de que pueda
írsele de las manos al propio gobierno esto que está sucediendo con este tipo de operativos. Sí, digamos, funcionarios de la Asamblea Nacional, la diputada Elsa Solórzano ha pedido la destitución de los ministros de la Defensa y del ministro de Interior, ambos generales de la Fuerza Armada Nacional. Eso se ve poco probable que ocurra. Yo creo que aquí el llamado es a la conciencia de los dos órganos fundamentales que tienen que establecer investigaciones y control democrático sobre estas actividades ilegales que vienen ocurriendo por parte de los efectivos militares. Por una parte, exhortar a la Defensoría del Pueblo, que hoy ha tenido un gesto en reconocer que las personas que habían sido masacradas no poseían antecedentes penales y que además, digamos, eran inocentes para haber pasado por esto. Es un gesto, aunque leve, pero puede tomarse como un gesto de la Defensoría del Pueblo frente a esto que ha conmocionado el país. Y por supuesto queda la actuación del Ministerio Público, de la Fiscal General de la República, quien tiene plena competencia. Hubo preocupación idónea en un inicio, se pensaba que este caso iría a la jurisdicción militar. Inclusive el ministro de la Defensa así lo anunció. Afortunadamente, la jurisdicción civil ha tomado el caso, han sido detenidos por ahora para averiguaciones y su debido procesamiento 11 efectivos militares. Quedará por determinarse si solamente los mandos subalternos serán procesados o si aquí también, como suponemos, hay responsabilidades de los mandos, de los altos mandos militares en la autorización y en el proceder, permitir que estas OLP continúen funcionando en Venezuela. Rocío San Miguel, Rocío, gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Idalia.